Les voy a indicar, luego vamos a hacer la prédica, pero en el libro de Timoteo, segunda Timoteo, en el capítulo 3, debería ser, en el versículo 1 al 5. Y seguramente lo vamos a poder poner aquí. Bien, ahí está. Así es que ya vamos a hacer la lectura del texto bíblico. Agradecemos a los pastores responsables acá de la unidad pastoral, la gentileza que han tenido de aceptarnos aquí y de organizar en el horario de las 6 de la tarde un excelente servicio de cafetería que tomamos y que disfrutamos. Sobre todo de verlos, de tener la bendición de estar con ustedes en este ambiente fraterno que caracteriza a la iglesia de nuestro Señor. Estamos felices por este tiempo de comunión y agradecido al Señor por esta oportunidad de compartir la palabra de Dios. Con la mayoría de ustedes nunca nos habíamos visto y eso tiene una ventaja, porque el problema es cuando la gente ya me conoce, se arrepienten de haberme conocido. Pero ahora, como estamos como cuando comienza un partido de fútbol, ¿no? 0-0. Así que tratando de ablandar un poco el juego, quiero comentarles nuestro ministerio junto con mi esposa Erika, que siempre me acompaña. A ustedes los vamos a volver a ver el sábado, ¿verdad? ¿Qué horario? ¿En la mañana? A las 4 de la tarde. Bueno, vamos a tener la oportunidad de ver después al excelente equipo pastoral de esta zona de la ciudad de La Serena el próximo sábado en ese horario de las 16 horas. Mi esposa Erika y yo somos un matrimonio misionero. Llevamos 54 años de matrimonio con la Erika y hemos sido evangélicos toda la vida. Yo tengo 76 años de militancia en el Evangelio y esa cuestión te da una ventaja por la experiencia que uno acumula en el largo del tiempo. Cuando la gente tiene 20 años y comienza este camino, tiene altas posibilidades de descarriarse, porque si el loco va a vivir 80 años, le quedan 60 años para soportar la prueba. Pero cuando un viejo como yo está rajuñando los 80, si el viejo no se descaminó cuando tenía 20, menos se va a descaminar ahora. Porque la experiencia te lleva hacia caminos de consolidación en el Evangelio. Y le pedimos a Dios que en su misericordia siempre nos sostenga con su gracia. Amigos míos, nuestro ministerio es un ministerio internacional en serio. A veces, si ustedes quisieran ver nuestras prédicas, están todas en YouTube. Ustedes ponen simplemente Pastor Ernesto Silva y aparece una cantidad enorme de predicaciones, con cientos de miles de visitas. Incluso acumuladas todas las visitas, el otro día hicimos un conteo, sobrepasa los 2.700.000 visitas. De tal manera que la gente sigue las locuras nuestras. Yo soy un predicador anómalo, lo van a ver esta noche. No soy un predicador convencional y por lo tanto esas cuestiones a veces medias exóticas o que resultan novedosas son muy atractivos, sobre todo en públicos jóvenes que dejan a un lado la cosa religiosa y prefieren hurgar un poco en el campo de las exploraciones que a veces no son tan convencionales. Esa cantidad de gente que tenemos, una cantidad significativa de seguidores en el segmento que va entre los 15 y los 35 años de edad, me complace mucho, porque yo soy un viejo guerrero, no tengo la edad de ellos, sin embargo sintonizan con la palabra que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Yo me recuerdo la última vez que vinimos con mi esposa aquí a La Serena fue el día del eclipse, que nadie olvida. Fue en el año 2018 y desde ese tiempo no volvíamos por aquí. Hace técnicamente 6 años y hoy tenemos la alegría de estar con ustedes. Nuestro ministerio es un ministerio de la palabra, viajar es lo nuestro. Dios me dio la alegría de llegar a ser pastor de iglesia, de la manera más fácil y más directa para ser pastor de iglesia. Siempre digo a la gente joven, si vos querés ser pastor de iglesia, tenés que casarte con la hija del pastor. Y esa cuestión apresura los tiempos. Entonces yo me casé con Erika
siendo ella hija del pastor, y a los 22 años tenía yo y ella 20, nos casamos y Dios fue abriendo caminos, de tal manera que la experiencia de ser pastor y el aprendizaje en el pastorado lo tomé muy tempranamente. Y de ese tiempo han pasado más de 50 años y en su misericordia el Señor nos ha permitido permanecer juntos como familia. Tenemos 5 hijos y 11 nietos. Es una familia evangélica de un gran nivel y un gran contenido de individuos, de tal manera que nos sentimos muy gozosos y agradecidos al Señor. De los viajes pasados ya les conté, pero ahora tenemos novedades. Cuando vino la pandemia, hasta el año 2022, no tuvimos oportunidad de salir a ningún lado. La verdad es que estuvieron todas las iglesias cerradas y las posibilidades de viajar fuera de Chile eran nulas. Hasta que en agosto del año 2022 se abrieron las fronteras acá en Chile para viajar a otros lugares con muchas restricciones, sobre todo sanitarias, por el tema de las vacunaciones en contra del COVID-19. Así que aprovechamos esa instancia y nos largamos en nuestras rutas misioneras. El año 2022, a pesar de que no habíamos tenido antes ocasiones de andar por el mundo, Dios abrió una puerta extraordinaria. Estuve predicando en Estambul, que es la capital turística de Turquía. A Turquía la conocemos solo por esos novelones que dan los canales de este país, pero Turquía es un país extraordinario, milenario. La ciudad de Estambul es la vieja ciudad de Constantinopla, la capital del Imperio Romano, desde hace muchos años atrás, más de 2000 años. Y sinceramente una ciudad histórica. Tuve la oportunidad de estar predicando allí porque en ese lugar están las 7 iglesias del Apocalipsis. Son las iglesias famosas: Éfeso, Esmirna, Tiatira, Sardis, Pérgamo, la inolvidable Filadelfia y la otra inolvidable que es la Odisea, porque aparentemente es la peor de todas las iglesias. Estuvimos compartiendo la palabra del Señor en Turquía. Y después de eso tuve la oportunidad de viajar también a Atenas, a Grecia, siguiendo los pasos del apóstol Pablo en el Areópago, en ese mero lugar que ahora es arqueológico puro, donde predicó el apóstol Pablo según la carta de los Hechos de los Apóstoles. Tuve la oportunidad de estar predicando, grabando una serie de videos ahí en ese lugar icónico y también en esto que es la Acrópolis, que es el edificio más emblemático de Grecia, que está en la colina. El edificio se llama Partenon, tiene 46 columnas que son iguales al número de los cromosomas que tiene el cuerpo humano. Una cuestión impresionante el número, porque los griegos no tenían ninguna posibilidad de ver ni siquiera los cromosomas que constituyen el ADN humano, sino que los tipos, por conocimientos que son ancestrales y secretos, llegaron a construir un templo que simula el cuerpo humano. Por eso cuando el texto, que recién lo había asomado aquí en el tema, hablaba sobre el templo del Espíritu Santo y dice que es vuestro cuerpo. Los griegos tomaron la misma idea tratando de graficar la esencia del Partenon, que es el edificio más famoso del mundo en arqueología, con los 46 cromosomas, 23 pares. Esta cuestión es extraordinaria. Estuve haciendo conferencias en ese lugar y predicando la palabra del Señor para una distinguida cantidad de gentes evangélicas que viajaron por Atenas. Y después de eso visitamos la ciudad de Corinto, que el apóstol le dedicó 2 epístolas a los corintios. De la ciudad de Corinto, amigos míos, no queda nada de nada, es ruinas. Son solamente pedazos de muros que se han conservado en estos 2000 años. Y de la iglesia de Corinto, que son los corintios, en el nombre genérico, el gentilicio, la verdad es que no queda nada de nada. Esa cuestión es impresionante, que la iglesia más pentecostal, la iglesia más espiritual, con los mayores dones de todos los tiempos, no quede nada de nada, no quedó ni el loro de esa iglesia. Seguramente en los tiempos del apóstol Pablo los tipos eran joyas y andaban en un avivamiento permanente, pero se los llevó el viento del tiempo.
Igual que la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso, esta es parte de todo el tema de esta noche. La iglesia de Éfeso tuvo como pastor principal al mismísimo apóstol Juan, el vidente de Patmos, el hombre del Apocalipsis. Y la Virgen María fue parte de la congregación de ese tiempo. Ahora vos te podías imaginar que si tenían un pastor de ese nivel, con una jefa de Dorcas como la Virgen María, esa iglesia debió haber sido un espectáculo de espiritualidad. De la ciudad de Éfeso, amigos míos, no queda nada de nada, igual que la ciudad de Corinto. La ciudad de Éfeso es arqueología pura, una cantidad de columnas, calles tapizadas de ese tipo de pavimento que son piedras de laja como las conocemos aquí, solo que de color más blanco y no oscuro como las que tenemos por acá, pisos de mármol, una serie de cosas, pero arqueología pura. Los visitantes van, se sacan fotos de la ciudad de Éfeso, no queda nada de nada. Otra iglesia que se la llevó el viento. Y otras ciudades que también perecieron en el paso del tiempo. Creo que por ahí queda la ciudad de Esmirna, que ahora se llama Esmir en Turquía, y queda la ciudad relacionada con este tema de Pérgamo. La ciudad de Pérgamo, donde había una iglesia poderosa, tiene la particularidad que en la revelación del Apocalipsis se dice que en Pérgamo tenía el trono el propio diablo. A lo mejor por eso permaneció la ciudad. En las otras iglesias se las llevó el viento. No sé, es terrible esta cuestión. Por eso nos da un ejemplo de que tenemos que tener mucho cuidado. Como dice el texto bíblico, el que piensa que está firme, mire que no caiga. No importa los antecedentes que tenga una congregación, la cuestión es permanecer en el tiempo. Y cualquiera está sujeto al peligro de que el candelero sea tomado de tu lugar y no quede nada de tu historia. Por eso lo que más admiro en las gentes ha sido siempre la fidelidad. Me agrada ver gente fiel que he conocido en otros momentos, en este mismo lugar, personas que los vi hace años y el Señor en su misericordia les permite permanecer fieles. Esta cuestión es extraordinaria en la vida de los creyentes. Así que, hermanos, anduvimos ahí en esos dos países extraordinarios de Europa y después, naturalmente, Jerusalén. Soy un peregrino de Jerusalén. Amén. Tuve la oportunidad extraordinaria de estar recorriendo todo el país de Israel durante una buena cantidad de tiempo. Todos los lugares icónicos que hay en la Tierra Santa tuvimos oportunidad de verlo. Esa cuestión le crece el pelo a cualquier predicador, aunque el tipo sea pelado, igual le crecen los pelos porque después tenés derecho a creerte la muerte, porque eso es como ir al Everest, en la montaña más alta del mundo, y vos la escaláis. Y esa cuestión es extraordinaria, impagable. No les quiero contar los detalles, pero la gente que me llevaron allá, porque hubo una agencia misionera que me regaló el viaje, desde Chile a Nueva Orleans y de Nueva Orleans a todo el recorrido que hicimos en Tierra Santa. Vale millones ese viaje. Sin embargo, gente que aprecia el mensaje profético me invitaron y me dijeron: usted predica sobre el Armagedón, capítulo 16 de Apocalipsis. Nos gustaría que conociera el lugar donde se va a pelear esa batalla. Y efectivamente, el Valle de Megiddo es el lugar donde se va a pelear la última batalla de la historia. Y esa gente me llevaron. Y ahora seguramente cuando cese esta cuestión del conflicto de la Franja de Gaza, vamos a tener oportunidad de repetirnos el plato. Pues son gente que nos aprecia mucho. Y esa cuestión las hace Dios, solamente la bondad del Señor. Esa cuestión te gratifica mucho. Que cuando la gente sirve a Dios se cumple lo que Dios ha dicho. Dios honra a los que lo honran. Esa cuestión es real, es palabra viva, absolutamente cierta, porque es palabra de la verdad. Así que tuvimos un festín el año 2022. Aparte de viajar como 4 veces a Estados Unidos ese mismo año en función de todos estos viajes misioneros, y después en el año 2023, aparte de viajar al Caribe con mi esposa y predicar en Honduras, tuvimos la oportunidad de estar en Europa otra vez, en España, predicando durante 30 días.
La palabra del Señor, Dios abrió puertas en un lugar que no conocíamos, pero Dios nos fue llevando de un lugar a otro. Y ahora, en enero 20 hasta el 28 de febrero, Dios nos permitirá volver a Europa para compartir la palabra del Señor con las iglesias que vimos en España y la posibilidad de contactar iglesias en Portugal, Francia e Italia. Y hay incluso una puerta absolutamente abierta para ir a Dinamarca, que es un país exótico esa cuestión. ¿Quién sabe de Dinamarca? Es un país que tiene reyes, así que cuidado, muchachos. Los tipos son de otro planeta, igual que Luxemburgo, que son países de millonarios. Si llego allí con la ayuda de Dios, seguramente voy a volver con mucha plata allá. No, la verdad es que la plata es lo menos importante. Es como alguien dice que el hombre más rico del mundo no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Cada uno de ustedes debería preguntarse cuánto necesitáis para ser feliz, para vivir. Y mientras más baja la cifra, más feliz va a ser. Porque la gente se aflige mucho por el tema del dinero. Pero cuando la gente necesita poco para ser feliz, la felicidad está más próxima. Por eso el Señor nos invita a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Así es que hay que darle con todo el alma. Esos son nuestros proyectos misioneros. Y aparte, en marzo hasta mayo, 31 de mayo, estuvimos predicando con mi esposa, la Erika, durante 70 días en Estados Unidos de América, en Nueva York. Mandarte 70 días ahí en Estados Unidos es todo un récord, chiquillos. No es fácil. Y Dios abrió puertas. Estuvimos predicando en 55 iglesias distintas. 70 días, buen récord. Y el Señor en su misericordia después nos permitió ir a Montevideo, a Uruguay, y después estuve predicando en Lima, en Perú, y después en Iquique, y ahora aquí en Coquimbo. En cuanto terminemos acá el día domingo, nos metemos enseguida a un viaje a Arica, y después de eso a Calama. Viajamos, y nos gusta eso. ¿Saben por qué cuento estas cosas? Uno, porque hay gente que aquí no saben quién es el viejo que pusieron por delante para predicar. Para que se hagan una idea de que el viejo tiene mundo. Y tomen con más respeto la palabra que les voy a comentar. Y la otra cosa es que a veces hay gente joven, como algunas personas que veo acá. Esa gente joven podría inspirarse en mi relato y decir, yo podría hacer lo mismo que ha hecho el abuelo. Abrirse camino, porque este camino de la misión tenéis que empezarla antes de tomar tu primer biberón, tenéis que ser misionero. Porque después, con el paso del tiempo, Dios te va dando amigos, te va dando contactos, conoces gente, y son los puentes que Dios usa para llevarte a predicar la palabra del Señor en distintos lugares. Así que, amigos míos, estoy tremendamente complacido de estar con ustedes. Quisiera motivarlos y sobre todo hablarles de este tiempo mesiánico que estamos viviendo, donde se cumplen las palabras más importantes de Jesús de Nazaret sobre su venida gloriosa en los tiempos que Él ha fijado. Así que muchas gracias. Tenemos una excelente asistencia, mis queridos pastores. Gracias por animar a su gente para que vengan. Y yo sé que el día sábado va a ser realmente una reunión espectacular. Así que le agradezco al Señor por estar todos ustedes. Ahora vamos a tratar de hacer la presentación de la palabra del Señor. Estos temas apocalípticos requieren siempre lo que se llama un background de información, que requiere estar al día en la situación internacional, conocer las estrategias de los poderes fácticos que dominan el mundo, tener noción acerca del anticristo, de la marca de la bestia y un montón de cuestiones que están relacionadas con el Apocalipsis. Y para eso hemos publicado una serie de revistas, son artículos escritos, todas por gente, investigadores, profesionales, muchos de ellos científicos, periodistas de investigación, como este tema, los otros apocalipsis. No solamente está el Apocalipsis de San Juan, sino que hay una cantidad significativa de libros que a veces son apócrifos, pero que apuntan a la apocalíptica del Nuevo Testamento. Y también hay apocalíptica judía, que es antes del Nuevo Testamento. Tengo aquí un par de temas sobre chips, y este es Soul Catcher 2025, se traduce como atrapador de almas. Dicen que el próximo año en Inglaterra todos los niños que nazcan, este es un artículo de tiempo, por eso es una predicción profética importante, dicen que todos los niños que nazcan
y le van a insertar un chip detrás del globo ocular y que va a grabar la vida de un niño durante 100 años con un microchip del tamaño de un grano de sal, para que te hagáis la idea. Y esa cuestión tiene la capacidad de grabar en tiempo real el audio, el sonido y el video de todo lo que la gente haga durante toda su vida. Una cuestión extraordinaria. Está hecho el Soul Catcher 2025 por una compañía que es la más poderosa del mundo en telecomunicaciones, la British Telecom. Ustedes pueden buscarlo, está su página de internet, y si usted compra este artículo se va a informar de un montón de cosas relacionadas con los chips, que son la herramienta de esclavitud del anticristo en el futuro. Y finalmente, implantes de chip en muchas personas que están hoy siendo víctimas de este tipo de situaciones. Y lo que la Biblia predice es que vendrá la marca de la bestia, que con toda seguridad va a ser también un chip, seguramente con una tecnología terriblemente avanzada, que ni siquiera tenemos la capacidad de imaginar en este momento. Uno ve los chips, a veces las tarjetas de crédito, que son grandotes, ¿viste? No, estos van a ser minúsculos. Y seguramente hasta los teléfonos celulares se lo van a meter debajo de la piel a la gente. Así que el 5G que me está mostrando ahora es un veterano de guerra, es un teléfono de las cavernas. El futuro está en esa tecnología de los implantes en el cuerpo humano. Así que, amigos míos, es un placer estar con ustedes y compartir la palabra del Señor. Quisiéramos ahora hacer la lectura del texto bíblico. ¿Alguien quiere leernos el texto bíblico? 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 5. ¿Alguien quiere leer? Ok. También debes saber esto, Bien. que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, Sí, Señor. porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, Sí. blasfemos, desobedientes a los padres, Mira tú. ingratos, impíos, Sí. sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Como dice el texto de otras traducciones, no te metas con esa gente. Qué bueno, ¿no? Es una tropa de locos malos. Lo que caracteriza estos 5 versículos es la descripción que el apóstol hace acerca de la maldad que él percibe desde su alta torre de vigía profética y nos anuncia hace 2000 años atrás lo que habría de venir en el tiempo que estamos viviendo. Así que muchas gracias, Pastor Elías, por la lectura de la palabra. Amigos míos, la maldad es la causa basal por la que Dios destruyó el mundo de los días de Noé. Y es la causa basal por la que Dios destruyó el mundo en los días de Lot. Es la misma causa por la que Dios va a destruir el mundo en que vivimos hoy. La maldad es un virus, como el resfrío, contaminante como el diablo mismo. Cuando la gente se resfría, el loco estornuda sin tener la precaución generalmente de taparse la boca cuando lo hace. Y contamina a un montón de gente a su alrededor. Si tú vas en un auto y estás resfriado y te ponías a estornudar dentro del auto, en 5 minutos vaya a tener contaminado al piloto, al copiloto y al acompañante del asiento de atrás. La maldad es así. La maldad es una cuestión que se transmite en los seres humanos. Es una lacra, una peste, es una lepra esa cuestión. Y lo más terrible es que si la gente no está blindada para evitar el contacto y el contagio de la maldad, absolutamente serán víctimas de ese tipo de contagio. Por eso la maldad se replica en la gente. Ahora, nosotros somos la iglesia e indudablemente si la gente de las iglesias no tienen cuidado y la maldad permiten que se replique en sus vidas, esa cuestión es extremadamente
extremadamente peligrosa. Por eso hay que vivir una vida correcta delante de Dios, porque la maldad es el gran problema en el fin de los tiempos. Lo que dice la Biblia con respecto a estos personajes que son los malos, te lo dice claramente uno de los salmos, que hay tres tipos de personas. Están los justos, que serían los buenos, pero no se llaman buenos, sino que se llaman justos, que están en este lado, al lado de Dios. Y al otro extremo están los malos, los engendros del diablo. Y al medio hay una cantidad enorme de individuos que se llaman pecadores. Los pecadores están en esta vida, como lo han estado siempre, para definirse si van a ser justos o si van a ser malos. Ahora, en la experiencia que uno puede observar, lo más fácil es ser malo que ser justo. Para ser malo, el tipo ladrón, degenerado, corrupto, no tiene que ir a la universidad a hacer un curso especial para ser un degenerado, un tipo de mal vivir o pecador en todos los niveles que tú quieras. En cambio, para ser justo, hay que escalar el monte de Sión para llegar a ese nivel de justicia. Cuesta mucho ser justo. Entonces, los que están al medio, que son la tribu de los pecadores, esos tipos van a tener que hacer tremendo esfuerzo para polarizarse a la justicia de Dios. Lo fácil es ser malo. Por eso el diablo tiene todas las de ganar. Y uno se pregunta, ¿por qué Dios complica tanto las cosas? Porque para que la gente sea justa, en la medida que Dios lo mira como justicia, se necesitan dos grandes factores en el corazón humano. En el mismo corazón se requieren dos niveles de exigencia y de son extremos. En primer lugar, la gente debe amar a Dios, que no es lo mismo que no enamorarse o que recitar las frases de los gringos, I love you, o en chileno, te quiero mi amor. No es cuestión de volverse romántico y regalar un chocolate con una rosa encima. No es cuestión de ser romántico y cantar un bolero de Armando Manzanero a la amada. El amor es otra cosa. Es como lo define Pablo, es creerlo todo, soportarlo todo, es esperarlo todo. El amor es sufrido, lo dice con mucha potencia y énfasis. Entonces, amar a Dios no es una cuestión fácil. Enamorarse de Dios, sobre todo las mujeres, es la cuestión que está a la orden del día, pero amarlo, siempre le digo a los tipos, si vos no amáis a tu mujer y a tus hijos, es muy difícil que Dios te crea que lo amas a Él. Y así está la cuestión. Entonces, por eso generalmente el amor a Dios se mira, sobre todo en los hombres, por el amor al esposo. Si un tipo ama a Dios, según él, y a la mujer le maltrata, ese loco está perdido en la noche. No tiene idea de lo que habla. Un pobre diablo metido a cristiano. El otro requisito es la santidad. Dios es tajante. Sin santidad, nadie verá al Señor. Y la otra cosa durísima. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces el amor y la santidad son los requisitos. Se llama la condición sine qua non, la que es inexcusable para buscar a Dios y hallarlo. Buscad al Señor mientras puede ser hallado y llamadlo en tanto que Él está cercano. Dios complica las cosas. Siempre digo a Dios, Señor, usted complica las cosas. Estos locos no aman ni a la mujer con la que se casaron y tienen 5 guaguas, menos lo van a amar a usted que no lo han visto ni en pelea de gatos. De verdad, Dios no me contesta nunca, lo cual le agradezco a Dios, porque generalmente le hablo puras tonteras, ¿no? Pero Dios tiene un gran sentido del humor y seguramente me mira con lástima y compasión. Pero sé una cosa, le caigo bien al jefe. De verdad, ¿eh? Así, me mira, no me dice nada, pero pulgar arriba. Por eso me tiene vivo, 76 años de edad, proyectado para vivir 100 años. 25 más, ¿qué son para Dios 25 años más la nada misma? Sirviendo a Dios, siempre le digo a la gente, la primera cosa, si tú sirves a Dios, la primera cosa que vaya a agarrar así como un trofeo, como una recompensa de Dios, es que Dios te alarga la vida. La primera cosa. Todos los tipos que sirven a Dios van a vivir sobre los 70 años. Pueden haber excepciones, pero los locos que conozco, todos han pasado los 70 para arriba. Mínimo. Y la otra cosa, que Dios te va a mantener completamente sano.
Sano como una guagua, ¿eh? Gloria a Dios. Y la otra cosa, que la croqueta, las neuronas que tenía dentro del cuenco de oro que está aquí, vaya a tener más neuronas que aquellas con las que naciste. Porque los biólogos dicen que las neuronas, que son las células del cerebro, no se multiplican. O sea, el loco nace, cuando es guagua, nace con una cantidad determinada de neuronas, y esa cuestión no es una mitosis, que se divide en las células y se multiplica. No, naciste o no naciste con las pepas de oro dentro del mate. Bendito Dios. Pero cuando trabajas para Dios, Dios te hace neuronas extras. Por eso la palabra de Dios dice: el que tenga falta de sabiduría, pídale a Dios y Él se la dará. Amén. Por eso estamos aquí. El principio de la sabiduría es el temor del Señor, y el apartarse del mal es la inteligencia. Por eso tus dos valores, sabiduría e inteligencia, son cuestiones que Dios te las agrega a condición que se cumplan sus exigencias. Esas son las cuestiones que Dios le agrega a la gente que trabaja: una larga vida, salud garantizada y neuronas en cantidades suficientes y abundantes. A vos no te va a agarrar el Alzheimer, ni la pérdida de memoria, ni te van a agarrar esas lagunas mentales, ni la cuestión senil, ni te va a dar Parkinson, ni vaya a tener ningún tipo de complicaciones relacionadas con el aparato psicomotor del cuerpo. La gente dice: pero esa cuestión, ¿a dónde la leíste? En el mundo de Bills y Paz. Bueno, si ustedes quieren vivir para Dios sirviendo, eso es lo que vaya a agarrar en la vida. Porque es la promesa del Señor: si ustedes cumplen la ley que les prescribí en el Sinaí, y si guardan mis mandamientos y observan mis leyes, esta es la promesa de Dios: Jehová alejará de ti toda enfermedad. Libro del Éxodo y Deuteronomio. Esa es la palabra del Eterno. Muchachos, tenéis que creer en esta cuestión. No quiero ser autorreferente, pero cuando llego a este punto es imposible no serlo. Mírame para acá, 26 años. Nunca he estado enfermo de ninguna enfermedad en toda mi vida. Ni siquiera cuando era guagua. A mí nunca me metieron ni siquiera una inyección de penicilina en el pellejo. Nunca en la vida. Nunca. Y ahora estoy más sano que un recién nacido. Gloria a Dios. Con proyección de vivir una larga vida al servicio de Dios. Acaba de morir hace como 4 días atrás la mujer más longeva del mundo, 117 años. Pero en Meguín, hace unos años atrás, murió el hombre más longevo de este país. 120 años se mandó el abuelo, comiendo pescados a la orilla del mar. 120 años, buena ruta, ¿eh? Le igualó el punto a Moisés. ¿Cuántos de ustedes quisieran vivir una larga vida aquí? Amén. Claro, ¿cómo no? Yo tuve un día la oportunidad de conocer el caso de un hombre en Osorno, gente de iglesia, que nos contaban su experiencia. Él, una cantidad enorme de hijos, creo que eran 10 o más, y tenía una cantidad enorme de nietos, que también los hijos y los nietos se habían reproducido como conejos, y él tenía 100 años. Así que vos te podés imaginar. Tuvo algo que es muy difícil que los humanos lo alcancen. 100 años. Y él fue el primero de todo su inmenso grupo familiar en morir, en fallecer. Él nunca fue al cementerio a despedir a un hijo, ni a un nieto, ni a su mujer. Ese privilegio extraordinario. De otro planeta. Pero son tipos fieles como un perro a Dios, ¿eh? O sea, Dios sabe que puede contar con ellos. Nos gustaría que nuestra iglesia, ustedes, pudieran decirle esta noche a Dios: Señor, cuenta conmigo. A ver, a ver. Y que esa cuestión te abra un camino de bendición tremendo en tu vida. Abundancia, bendiciones, como lo justo, es lo que dice la palabra. Joven fui y me he vuelto viejo, y no he visto justo desamparado, ni que su simiente mendiga el pan. Porque cuando tú trabajas para Dios, estás garantizando la bendición para tus hijos, para tus nietos, para tus bisnietos, para todo tu árbol genealógico.
Por eso la obediencia es una cuestión fundamental en la vida de la gente de iglesia como nosotros. Vos querés que te vaya bien, tenés que hacer lo que Dios manda. Es como dice el libro de Job: abandona la iniquidad y abandona la injusticia, que son dos cuestiones que están muy cerca de la gente. La iniquidad está relacionada íntimamente con los malos pensamientos, que determinan lo que la boca habla, que a veces son puras tonteras, y lo que la gente hace, que a veces son peores que lo que habla. Hay que tener cuidado con esas tres cosas: lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace. Esas cuestiones determinan el destino. Por eso el texto tremendo de los libros de sabiduría en la Biblia: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. En la traducción de la Valera, Reina Valera, dice: porque de él mana la vida. Sin embargo, la traducción de Nuevas Visiones es muy acertada cuando dice: guarda, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él depende tu destino, el curso de tu vida. Así tal como lo escuchamos. Por eso la gente tiene que guardar el corazón de todo tipo de mal pensamiento. El tipo cristiano no puede albergar pensamientos oscuros, ni de maldición, ni de rencor. El tipo no puede tener pensamientos oscuros, pensamientos corruptos. Esa cuestión tienen que eliminarla. Y cuando eso se logra, entonces empezáis a ver maravillas de Dios. Como dice el texto de los grandes profetas: díganle al justo. ¡Ah, bien! Me gusta eso. Sí, es el texto: díganle al justo que le irá bien. Palabra de Jehová nuestro Señor. Claro, el justo, que es el tipo que está para este lado. Acá están los malos y aquí al medio los pecadores. Cuando Jesús vino, nos vino a llamar malos al arrepentimiento. Fíjate en ese detalle del texto. Vino a llamar pecadores al arrepentimiento. Porque los malos son definitivos tipos que no van a cambiar nunca. Claro, sí, por eso. El trigo y la cizaña nunca será trigo, y el trigo jamás será cizaña. Por eso es una cuestión que determina el destino de la gente. Por sus frutos los conoceréis. No podéis tomar frutos buenos del árbol malo, ni frutos malos del árbol bueno. Cada árbol da esta cuestión que es siempre determinante de su naturaleza. Así que es tremendamente interesante el texto. Jesús vino a llamar pecadores al arrepentimiento, y son los pecadores los que tienen la posibilidad de polarizarse hacia lo justo. Por eso, volviendo al tema inicial, la maldad es la causa basal de la destrucción de todos los mundos. En los días de Noé, la maldad había llegado a unas alturas estratosféricas. Dios mira la creación y determina matarlos a todos, incluso a los animales, los reptiles, y seguramente le iba a dar también a las ballenas y a los pescados que hay en el mar. Y naturalmente exterminar a esos tipos que ya no eran humanos, eran monstruos, eran lo que se llama técnicamente el híbrido, porque el híbrido es una mezcla genética que se dio en capítulo 6 de Génesis entre los ángeles caídos y las hembras humanas, que produjeron una generación, una estirpe muy rara, pero que tiene connotaciones tremendas en el destino de la humanidad, que son los Nefilim, los gigantes del tiempo antiguo. Esto es un detalle, una cuestión re larga, y sinceramente hay que estudiarla mucho para entenderla, pero se produce la mezcla, y esos locos se multiplicaron como conejos en los largos de los años, hasta que llegó el día de Noé, donde la gente no tenía alma ni espíritu. Había sido tan corrupta la raza que degeneraron en entes biológicos que eran cascarones humanos, una especie de cyborg, de zombies, que no tenían corazón. Que es lo mismo que está pasando ahora, aunque a ustedes les parezca increíble. Yo vengo postulando este tipo de tesis porque hemos estudiado una cantidad enorme de cuestiones que tienen que ver con ingeniería genética, y te vas dando cuenta que la maldad justamente la produce esta cuestión relacionada con la hibridación. Las mezclas de raza han contribuido a la corrupción completa de esta raza humana. Por eso el Señor lo dice con severidad a través de las cartas apostólicas: no se unan en yugo desigual con los incrédulos, porque habla del peligro de reproducirse con tipos que no tienen
la señal de Dios en su vida o la genética que Dios aprueba, de la cual puede venir un hijo o una hija consagrada a Dios. Ahora la gente generalmente no le hace caso a Dios para nada, ni mira esta cabrería, que son insolentes, indolentes, que no respetan nada. No le hacen caso al padre, a la madre, la mayoría, ni menos a los profesores de la escuela ni de la universidad, ni tienen ningún tipo de consideración por la autoridad policial. Los tipos arrasan con todo. No le van a escuchar a los padres cuando los locos se enamoran. Y que naturalmente esa cuestión produce transformaciones tremendas en la raza humana, como en los días de Noé. Y ahora mismo están naciendo muchos niños que no tienen alma ni tienen espíritu, son cascarones biológicos, son hijos de los reptiles, son reptilianos los tipos, no tienen corazón, no tienen sentimientos, no tienen emociones, los tipos realmente son unos mutantes. La cuestión es seria, muchachos. Amén. Y los especialistas en genética, sobre todo en este tipo de genética bíblica, dicen que los hijos se bifurcan a los 11 años de edad, igual que una letra Y. A los 11 años de edad, cuando aparece la primera etapa que tiene que ver con la sexualidad humana, que es la pubertad, a los 11 años de edad. En algunos puede ser a los 10 años y muy raramente a los 9 años de edad, que se ve para dónde va el crío, si va a servir a Dios o va a ser un agente del diablo. Hay que tener cuidado con eso. Por eso la Biblia le dice a todos ustedes que son padres y tienen sus hijos: instruya al niño en su camino, porque aun cuando fuere viejo no se apartará de ese camino. Si el padre tiene que ser vigilante con sus hijos o hijas, tiene que enseñarle la palabra de Dios, tiene que traerlo a la iglesia. Las iglesias deberían tener un sistema de estudio para los niños pequeños, enseñarles la palabra de Dios cuando los locos se tomaron el primer biberón o antes, y meterlos al estudio de la palabra, no importa la edad que tengan, porque mientras más temprano se comience en la enseñanza bíblica a los niños, más posibilidades hay de encaminarlos por el camino de la justicia. Amén. Porque la palabra de Dios tiene las virtudes que solo la palabra tiene, aunque los tipos no te hagan caso y aunque aparentemente ni siquiera la escuchen. Cuando tú lanzas la palabra de Dios, estás transformando la vida de la gente que te oye. Amén. No importa que no te escuchen, no importa, se pueden insultar también, pero la palabra de Dios no vuelve vacía. Si las iglesias deberían tener pedagogía con los niños y enseñarles la palabra de Dios desde la primera edad. Porque mira lo que hacen los gobiernos: te agarran un cabro chico que lo llevan al jardín infantil y le enseñan puras tonteras que son contrarias a nuestro sistema de la fe cristiana. Le enseñan, por ejemplo, que un niño que tiene órganos genitales masculinos, si quiere puede seguir siendo niño, o si él decide puede ser mujercita. Y a las niñas le enseñan lo mismo: vos no importa si tenías órganos genitales de mujer, pero podéis decidir ser hombre. Y que después te gusten las minas y después tener un matrimonio con una mujer. Esas cuestiones son aberrantes. Son puras ideas del diablo, ¿no? Amén. Contrarias a la palabra del Señor. Por eso la gente de iglesia tiene que tomar precaución en esto. Ustedes eduquen a sus hijos. Y a la gente joven que tiene hijos que son jovencitos o muy niños, esta palabra tiene que impactarlos. Y los otros, los abuelos, como varias señoras y caballeros que veo acá, vos tenés que agarrar a tus nietos y enseñarles la palabra. Porque el abuelo tiene ascendencia especial sobre el nieto. Enséñale la palabra. Es tu testimonio de vida. Que tus nietos o tus hijos te vean orar, que te vean citar la palabra de Dios. Esa cuestión es determinante para el niño. Ver en el ejemplo de los mayores lo que le piden que él haga. Si vos queréis que el crío ore, vos tenéis que orar. Y tiene que verte orar. Sobre todo cuando te mandáis un discurso por la comida que te vaya a comer. Si te comí la comida igual que la mascota, que no mueve ni la cola, entonces así va a ser tu nieto también. Un tipo desagradecido con Dios. En cambio, toda esa palabra que uno vierte a la nueva generación se les queda en el alma. La maldad. Los especialistas en este tipo de temas dicen que en los días de Noé la maldad fue lo determinante, y en los días de Lot
Se acabó el mundo de Lot y de Noé por la maldad. Y es la misma causa por la que Dios va a destruir el mundo. Este mundo, amigos míos, no tiene esperanza, ninguna. Tantos muertos locos no tienen ninguna posibilidad de escapar de la tribulación que va a venir. Ya están metidos en la tribulación. ¿Qué te parece? La guerra, los rumores de guerra, las sediciones, los virus, las pestes, el hambre que circula por el mundo. Cuestiones terribles y aterradoras como las fieras que están destrozando a la gente. La maldad es tan grande que está afectando a los animales también. Por eso ahora se habla un poco del virus del mono. Mira vos, los monos produciendo virus que a la gente la pueden agarrar, igual que el ébola, que surge de un cierto tipo de murciélago en el corazón de África. Son pestes terribles. Los virus son una cuestión que pueden matar al planeta en un mes. Dicen los especialistas en virología que un virus transportado de un lugar a otro desde un epicentro como cualquier ciudad grande del mundo y se disemina por otras partes, en un mes puede cubrir a los 8.000 millones de personas que viven en el mundo. Un mes. Imagínate, tiene una capacidad tremenda los virus, es el arma más letal que existe, es más poderosa que las guerras y que las bombas atómicas, los virus, y hay una cantidad enorme de virus circulando por el mundo. Por eso la iglesia debe orar, para que Dios nos proteja, porque es la palabra del Señor, terrible la palabra de Dios. Caerán a tu lado 1.000 y 10.000 a tu diestra, más a ti no te tocará. ¿Qué te parece el COVID? Aquí en Chile mató a 50.000 personas, infectó a decenas de miles de chilenos. Y en el mundo entero mató 50 millones de seres humanos y contagió a 500 millones de habitantes en este planeta. Por eso los que sobrevivieron al COVID deberían agradecerle a Dios solamente por las misericordias que el Señor ha tenido. Somos sobrevivientes de la peor plaga de la historia. Por eso, para que Dios te siga protegiendo, tenés que hacer buena letra, como dice mi amigo. Tienes que portarte bien, dejar de hacer tonteras macanas, porque Dios protege a la gente que realmente andan de acuerdo al camino del Señor. La maldad es una cuestión que determina el destino de la gente. Dios siempre atacó la maldad, no por un acto vengativo, sino porque hay leyes universales que establecen que cuando los malos crecen de manera exponencial, es decir, crecen así, pero a lo loco, si no hay suficientes justos que produzcan el balance de esta balanza de la justicia universal, se produce el desastre. En términos reales y en estricto rigor, el problema no son los malos, pueden crecer a niveles exponenciales, pero el problema cuando no hay suficientes justos es cuando se produce el desastre. Así que si a lo mejor fuéramos muy estrictos en el análisis, la razón por la que los mundos se destruyen es por la falta de gente justa o de gente buena. Aleluya. Amén. Qué tremendo, ¿ah? Texto de Jeremías. Buscad por las plazas, recorred las calles de Jerusalén, buscad por las plazas de la ciudad. A ver, mira tú lo que dice, a ver si halláis un hombre que busque la verdad y haga la justicia. Y si halláis un hombre con esas características, por amor a ese hombre, yo perdonaré la ciudad. Esa palabra profética está en el libro del profeta Jeremías, fechada en el año 587 a.C. Un año después, vino el desastre de Jerusalén. La ciudad fue arrasada por los ejércitos de Nabucodonosor, no porque la gente de Jerusalén fuera sencillamente mala, aunque sí eran terriblemente malos, pero no encontraron a un solo justo que valga la pena, porque un justo en presencia de Dios puede detener el juicio de Dios, cambiar la fecha del cumplimiento del juicio. Un justo, es como dice el texto, la oración del justo, orando eficazmente, puede mucho. Claro, por eso lo que necesitan son justos. Y cuando Abraham negocia con Dios sobre el tema de Lot, le dice, Señor, si hubiera 50 justos en la ciudad de Sodoma, ¿qué va a hacer? Dice, perdono la ciudad. Y si hubieran 40, y empieza a bajar, y 30, y 20, y cuando llega a 10 ya no le queda cara para seguir pidiéndole a Dios que rebaje. Entonces termina en 10. Y si hay 10 justos,
Si hay 10 justos, dijo el Señor, yo perdono la ciudad. Buscaron por todos lados y los tipos no eran para nada justos. A Lot, que lo agarra el ángel, y a la mujer, ninguno de los dos era justo. Y menos las hijas de esos dos nenes, porque entraron en un tema de incesto espantoso y terrible y produjeron enemigos de Dios hasta el día de hoy. Esa cuestión. O sea, en el fondo, de 4 locos que parecían justos, no ha sido uno que valga la pena. Los especialistas en este tipo de temas, que son los juicios de Dios sobre la tierra, dicen que para que un país sobreviva se necesitan a lo menos 10 justos. Siempre le digo a la gente que enfrento como ustedes en esta noche, mis queridos hermanos, Chile para sobrevivir necesita 10 justos, hombres, mujeres, gente de cualquier edad, pero que sean justos, que tengan esta característica. Y si logramos con todas las iglesias de este país reunir 10 locos que valgan la pena, vamos a permitir que este país sobreviva. Lo que se llama los top 10, como en el tenis, los 10 mejores del mundo. ¿Quién de ustedes se ofrece para ser top 10? ¡Qué bueno! Tenéis que meterle, ¿ah? Claro, no es cuestión simplemente de animarte. Tenés que tener lo que se llaman los rasgos pertinentes. Amigos míos, este tipo de temas me llena de pasión profética y me siento muy contento de poder compartir con ustedes estas ideas. La gente que se dedica a estudiar comportamiento humano, que son todos científicos, entre ellos los psicólogos, los psiquiatras, los que estudian el comportamiento humano, dicen que lo que genera la acción de la gente, es decir, los hechos, las conductas, es un factor que ellos determinan y llaman la personalidad de un individuo. Y la personalidad está determinada por 2 factores, uno biológico y el otro social. El factor biológico se llama temperamento y el factor social se llama carácter. Estos 2 elementos, el temperamento y el carácter, determinan el tipo de gente que van a ser las personas, es decir, es gravitante en el destino de la gente. El factor biológico, que es el temperamento, se determina por el aporte hereditario del padre y de la madre sobre el niño que está por nacer. Es decir, si el padre es un ángel y la madre una ángela, el resultado no tenéis por dónde perderte. El loco va a ser alguien que se encamina para el lado de Dios. Pero si el padre es un bandido y la madre es peor que el padre, el loco tiene las máximas probabilidades de salir un diablo el tipo. Porque el padre y la madre le transmiten características genéticas al hijo. No solamente en el aspecto físico, que se parezca al padre, sino que en la esencia del alma y del espíritu del tipo o de la tipa, que sería el padre y la madre. Esta cuestión determina el destino de la gente. Y el otro factor, que es social, tiene que ver con el tipo de familia que tiene un niño, el entorno en que vive como familia, el lugar donde la gente se cría, que es el vecindario, el tipo de amigos que la gente tiene. Lo otro que determina es el colegio, la escuela, el lugar, el jardín infantil donde te mandan. Esa cuestión tiene gravitación profunda en las características sociales de los individuos. Y una de las cosas que influye tremendamente es la iglesia que la gente tiene. Por eso siempre digo a la gente, vos tenés que buscarte una iglesia. Como decía el viejo Gigi Ávila, búsquese una iglesia espiritual donde le enseñen la palabra de Dios y hablen del Espíritu Santo. A la pentecostal, Gigi. Y tenía toda la razón del mundo. Porque esa cuestión determina las características de la gente espiritualmente hablando. No es lo mismo ir a cualquier iglesia. Estas cuestiones hoy, sobre todo hoy, son tremendamente importantes en este factor que es la personalidad, que determina justamente lo que la gente hace y de la manera como la gente actúa. La personalidad es el elemento determinante de la conducta. Por eso el apóstol Pablo en la carta de Romanos dice al final del libro que cambie vuestra manera de pensar para que así cambie vuestra manera de vivir. Porque indudablemente el pensamiento, que es la primera de las 3
fases que determinan el destino, es lo que determina todo lo que viene para atrás, o para adelante en este caso. El pensamiento es lo más importante en esta escala de los tres valores. Luego viene lo que la gente habla, que generalmente lo que decimos es porque el pensamiento lo determina. Y lo que la gente piensa y hace, lo que la gente piensa y habla, está determinando lo que la gente hace. Por eso todos los pecados humanos no son de repente, sino que cada uno se enfrenta a sus propios pecados habiendo pasado por el proceso mental primero, donde analiza el verbo, lo que el loco habla, y naturalmente después lo que hace. Que la tentación no es el pecado, pero es el llamado al pecado. Entonces, el proceso previo del pensamiento y de lo que la gente dice determina el efecto de la pecaminosidad en la gente. Y esa cuestión uno tiene que arreglarla, si no el diablo cada vez te va a cazar en las trampas que tiene. Es malo el diablo. Por eso la gente de iglesia está muy influenciada por estas corrientes pecaminosas. Y uno viene a la iglesia tratando de buscar a Dios, porque imagina que Dios está en un lugar como este. No vaya a ir a una ferretería a buscar a Dios, ni vaya a ir a la cuenta a ver si agarráis a Dios en las góndolas. No, venía a la iglesia porque se supone que si hay un lugar donde hallar a Dios, es un templo, es un lugar donde adoramos y cantamos al Señor. Pero la condición de Dios es feroz. Buscad a Jehová mientras puede ser echado y llamadlo en tanto que Él está cercano. Y para buscar a Dios y hallarlo, ya te dije lo que exige el jefe: amor y santidad. Y ahí es cuando el Señor complica las cosas. Siempre digo, Señor, usted complica las cosas. Mire al diablo, su competencia. Se las hace fácil, por eso tiene tantos socios. Todos camino al infierno y a la parrilla del Averno. ¿Y usted qué le ofrece a esta gente? ¿Qué le exige? Lo que le ofrece es buenísimo, es la vida eterna, pero el precio que hay que pagar es brutal también. Entonces, entre pagar y pedir crédito, la gente prefiere el crédito. Y vienen las promesas. Señor, sobre todo el 31 de diciembre, cuando termine el año. Los expertos dicen que Dios nunca recibe más promesas que el 31 de diciembre en la noche. Porque todos los locos prometiendo la vida. Este año, Señor, que comienza ahora, en unos minutos más, antes que suenen las campanas del año nuevo, te prometo serte fiel como nunca antes fui. Son buenas intenciones. Y Dios esas cuestiones las acepta, porque la intención le agrada a Dios. Pero más que la intención está la acción que determina el resultado de lo que hacemos. Por lo tanto, la maldad es una cuestión determinante en el destino de los pueblos y de las naciones. Ahora imagínate esta escena. El tipo malo, dice la Biblia, se acuesta pensando en el mal. Y mientras se duerme, maquina el mal. Y cuando se levanta a la mañana siguiente, ¿qué hace? Pone en práctica las macanas que pensó. Ahora vos te podés imaginar en una ciudad como esta, ¿cuánta gente hay aquí? 400.000, 500.000, 800.000 locos en estas dos ciudades. Si la gente piensa mal, vos te podés imaginar la cantidad de maldad que hay en esta ciudad. Inmensa. Por eso salí aquí a la calle, a la vereda, y tragáis aroma a diablo, sino de marihuana, porque esa cuestión es fácil de identificar. ¿Cómo hay locos consumiendo droga en este país? Si vos vais con los vidrios abajo de tu auto, te podéis volar fácilmente y pensar que estáis en un globo aerostático manejando. Así andan también, extraviados, zombies. Nosotros tuvimos la oportunidad de ver reportajes de la ciudad de Filadelfia, en Estados Unidos de América. Hay una droga que ha llegado a Chile que se llama fentanilo. El fentanilo a la gente, a la primera dosis, la vuelve zombie. Y cada vez que la gente toma más porque es adictivo, los tipos se vuelven más zombies, imbéciles. Los reportajes son tremendos. Ustedes pueden ubicarlo en algún lugar de la internet, metiendo así el efecto del fentanilo, zombie en Pensilvania y Filadelfia. Una cuestión impresionante. Los tipos caminando igual que las películas de zombies. Embrutecidos, absolutamente anulada la voluntad, imbéciles, tontos, giles, irrecuperables. No sé si alguien
puede recuperar alguno de esos aparatos con la oración, pero no sé, bueno, yo he visto milagros tremendos, pero que Dios le arregle el mate a la gente es lo más difícil que haya. Muy difícil. Puede ser, solo Dios sabe. Pero la mayoría van a seguir siendo los mismos imbéciles que son. Cuando la gente agarra ese tipo de drogas, generalmente no tienen puerta. Porque esa cuestión infecta todo el organismo humano. Y no solamente eso, sino que abre puertas del infierno y entra una cantidad enorme de demonios, de espíritus inmundos. Porque se produce una disociación entre el cuerpo y el elemento alma, que igual que las anestesias que le meten a la gente en los hospitales. A propósito de eso, las anestesias de los hospitales, desde el cloroformo a todas las otras que vienen, generalmente te disocian el cuerpo del alma y el espíritu, para producir la ausencia de dolor en el cuerpo. Esa cuestión es extremadamente peligrosa. He conocido casos de gente que ha sido sometido a una operación con anestesia total y los tipos después cuando despiertan endemoniados. Seguramente los operaron y le hicieron la cirugía que parecía, pero los locos están imantados con fuerzas oscuras. Por eso la iglesia tiene que tener mucho cuidado. Ojalá nunca tengan que operarte y sacarte algo del cuerpo que Dios te dio, porque es extremadamente peligroso. Ahora Dios te puede guardar, sí, pero una de las razones por que la gente se imanta es justamente por ese tipo de situaciones. Y las drogas producen el mismo efecto, la disociación entre el cuerpo, el alma y el espíritu. Se abren y entonces penetran las fuerzas oscuras porque el tipo queda en un limbo de fuerzas espirituales que son muy difíciles de controlar. Y a donde el diablo ve una ventana y una puerta, el loco no duda en meterse. Por eso hay mucha gente endemoniada y algunos se explican por qué. A veces las fuerzas demoníacas, hablando de la maldad, entran hasta en los dibujos que te presentan estas compañías de Japón y de China. Cuestiones que tienen que ver con tipos de dibujos que a veces a los niños les gustan tanto porque son sus héroes preferidos. Y esa cuestión es muy negativa. Dicen la gente que se dedica a este tipo de cosas que las fuerzas del diablo deambulan en las ondas electromagnéticas. Las ondas electromagnéticas han existido siempre. La Tierra es un gran imán y por lo tanto produce ondas electromagnéticas. Pero en este tiempo que vivimos, el mundo está entero lleno de ondas electromagnéticas o ondas de radio, ondas de televisión, esta cuestión de las antenas que te producen la posibilidad de usar los celulares, es una cuestión que está infectando al mundo, viejo. Por eso te llena la cabeza de cuestiones tristes y los que se dedican a este tipo de temas que son raros, dicen que el diablo viaja en esas ondas, que a veces van a la velocidad de la luz. 300.000 kilómetros por segundo. Es una velocidad impresionante. Por eso da la idea que el diablo está en todas partes, aunque no tiene esa capacidad. A la velocidad que el loco viaja, da la idea que está en todos lados. Por eso, los microondas, esta cuestión de los hornos microondas, la televisión, la radio, toda esa cuestión tiene ondas que son a veces de luces y que a la gente la pueden infectar. Un amigo mío decía que estos tubos fluorescentes transportan puros diablos, ¿no? Así que vamos cambiando los tubos, muchachos. No, hasta allá donde está mi bastón. Allá. No, acá está mi bastón. No. Pero así son los tipos. Lo otro que te dicen que la ropa que la gente viste, que generalmente son de poliuretano, PVC, alguna fibra sintética, todas tienen la fibra sintética la capacidad de cierto tipo de electromagnetismo, se llama electricidad estática. Por eso cuando te sacáis la ropa te salen chispas. Claro, tienen cargas eléctricas y los tipos dicen en ese tipo de ondas electroestáticas anda la fuerza oscura. Yo me encontré un día con un loco que sabe mucho, pero también es sorprendente las cosas que dice. Dice que la única ropa que te garantiza inmunidad en contra de toda onda maligna es el lino. Fíjate en ese detalle.
y vos empezáis a buscar en la Biblia a ver qué pasa con el lino. Una cantidad enorme de información sobre el lino. Una de las cosas más determinantes es que el lino servía como la principal prenda de vestir para los sacerdotes que estaban relacionados con el templo, donde había una cantidad enorme de radiaciones, porque el arca del pacto emitía radiaciones, sobre todo el sumo sacerdote. Por eso la ropa de lino es la más extraordinaria de todas las prendas de vestir. Por eso que la Biblia en el Apocalipsis habla del lino fino, blanco y resplandeciente. Qué lindo, ¿eh? Es la fibra protectora, pero vale recaro el lino. El algodón es otra fibra natural, pero tiene la cualidad de que aún siendo una fibra natural, el lino es superior por la transmisión de la energía. Lo otro que produce electrostática es el pelo de los seres humanos. Por eso el texto, no quiero aquí empezar a agregar cuestiones raras, pero para los locos que estudian les viene bien. Por eso el apóstol Pablo habla sobre que los pelos largos en las mujeres puede de alguna manera entorpecer la conducta de los ángeles por la electrostática que produce el pelo humano. Y por eso recomienda que las mujeres se cubran la cabeza, no solo, y lo dice por respeto a los ángeles, porque esa es la razón. Ahora no les digo que mañana o el sábado vengan las señoras que van a asistir con no sé, con alguna mantilla, alguna manta, algo para cubrirse la cabeza, como una toalla, alguna cuestión así. No, pero solamente te lo comento al paso. Por eso es que hay muchas cosas en la Biblia que te hablan de cuestiones mistéricas que ahora nosotros generalmente no las tomamos mayormente en cuenta. Pero tratando de terminar con este tema, en un minuto pentecostal más, es largo un minuto pentecostal, no, quédense tranquilos. El tema de la maldad es una cuestión que va a seguir al mundo hasta el final de los días. Y por esa razón Dios va a condenar al mundo. Lo último, cuando Dios se asomó a mirar la tierra y dijo, esto lo voy a hacer pedazo, y envió después el diluvio, con sorpresa descubre que hay un hombre, Noé, que tiene la genética pura del huerto de Edén. La tiene en su sangre, por eso varón justo en sus generaciones, dice el texto. Cuando los maestros de Israel te analizan ese texto, dice que la razón es el hecho genético de que Dios descubrió una santidad en la sangre del viejo Noé. Por eso cuando la Biblia habla de la iglesia, justamente habla del concepto, ustedes son linaje escogido. Linaje significa raza, significa familia, significa estirpe, significa dinastía y significa linaje. Son 5 acepciones en la idea. Y todas y cada una de ellas tiene como denominador común la sangre. La sangre es lo que determina la salvación. Por eso la gente que viene a Dios es porque tienen un elemento genético que los acerca a Dios. Aunque te parezca increíble, te acerca a Dios. Porque hay una predisposición de las estructuras genéticas para amar y servir al Señor. Lo mismo que sucede con el trigo. Es una cuestión genética que el trigo sea trigo. Y es una condición genética que la cizaña sea cizaña. Por eso no puede existir mezcla entre esos dos elementos. Qué bueno es tener la genética de Cristo. Nos lavó por su sangre, nos redimió con su sangre, nos hizo aceptos en el amado por su sangre. Sin sangre no hay remisión de pecados. Amigos míos, vayámonos con fe en el corazón. Y aunque el mundo sea saturado de maldad, la iglesia tiene que luchar para producir el elemento, el antídoto, lo que es contrario a la maldad, que es la santidad, la bondad, el amor de Dios. Ustedes vivan un evangelio que a la gente del mundo les transmitan el mensaje de lo que Dios ha hecho en su vida. Que Dios permita que en nuestras vidas la gente pueda ver diferencias sustanciales. Como dice el texto de la palabra del Sermón del Monte. Ustedes son la sal de la tierra y son la luz del mundo.
Ustedes son como una ciudad asentada sobre una colina, que de todas partes se ve. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y alaben al Padre que está en los cielos. Permaneciendo sentados, por favor, vamos a tener un momento de oración. Después vendrá nuestro pastor para seguir con el devocional. Señor, te doy gracias por estar con esta gente preciosa de esta zona de las compañías, aquí en La Serena, compartiendo tu palabra en esta hora histórica para nosotros, porque compartimos un mensaje de Dios que nos advierte de los cambios apocalípticos que está viviendo el mundo. Viene gente con estructuras genéticas nuevas que van a cambiar la estructura del mundo. Hay personas que están naciendo que tienen antecedentes de personalidad y de genética que son completamente distintos a lo que tuvieron sus padres. Te damos gracias, Señor, porque en tu misericordia permites que tu iglesia sea la fuerza que contrarresta la presencia de la maldad y de la oscuridad en el mundo. Danos la alegría de ser sal de la tierra, de seguir siendo sal de la tierra y de seguir siendo la luz del mundo. Amén. En el nombre de Jesús nuestro Señor lo pedimos y lo recibimos. Amén. Que Dios nos bendiga, amigos, con todo el corazón. Que tengan buenas noches y que Dios nos bendiga. Por aquí está